¿Qué tal, mis curiosos amigos? Bienvenidos a un video más de La Curiosidad no mató al gato, y hoy hablaremos de algo muy importante. Así es, si ya vieron la película de Avengers Endgame, se habrán dado cuenta de que hay unos puntos muy específicos que podríamos encerrar por medio de la ciencia. Si no han visto la película, les recomiendo que no vean el video porque va a estar lleno de spoilers. Así que, sin más que decir, comencemos punto a punto de lo que yo he detectado en esta película y que seguramente les va a intrigar y les va a gustar. Primero que nada, demos un pequeño repaso de lo que pasó en Infinity War. Thanos pues recolecta las gemas y pasa toda esta pelea. Un punto interesante que me gustaría analizar es cuando él rompe parte de la luna para lanzarle pedazos de meteoro a Tony Stark. Otro de los puntos notorios de Infinity War pues son los trajes que hizo Tony Stark. Sí, de nanopartículas, tanto el de él como el del Hombre Araña. Así que iniciemos, sin más que decir, recordemos que en Infinity War tuvimos unos puntos científicos muy interesantes. Pero esta vez toca hablar de otra película. Teniendo en cuenta lo siguiente, analicemos el primer punto interesante. Cuando vemos que inicia la película, cerca del minuto 10, ellos viajan al planeta de Thanos. Para hacer esto, la nave debería viajar a velocidades muy interesantes, tal vez mayores a la velocidad de la luz. Entonces, lo más posible es que esta nave sea una de esas que mueven el espacio, como lo ha explicado Martín Monteferrer de C de Ciencia en su video del sueño interestelar 1. Ahí explica un poco cómo y vienen otras referencias, se los dejaré por ahí abajo. De esta manera hubiera sido muy fácil que llegaran al planeta de Thanos, porque como nos podemos dar cuenta, solo tardaron 2 días en llegar ahí. En una parte de la escena dicen que solo han pasado 2 días a partir del chasquido, entonces tenemos eso como referencia. Un segundo aspecto que podríamos analizar desde el lado científico es lo que sucede después de los 5 años. Sabemos que Thanos redujo la mitad de la población de todo el universo y vemos que el Capitán América está en un tipo de sesión de Alcohólicos Anónimos, donde habla de cómo superar lo que pasó hace 5 años cuando sucedió el chasquido. Después de esto, nos encontramos con que el capitán se ve con la Viuda Negra y ahí le dice que vio unas ballenas en el río, algo que no sucedía en mucho tiempo. Entonces nos damos cuenta que está hablando de los beneficios ecológicos, los cuales pasarían si se redujera la población humana a la mitad, los cuales, si hacemos un análisis ni siquiera muy detallado, serían reales. Al reducirse la mitad de la población, las emisiones de carbono serían la mitad, las emisiones de plástico serían la mitad, y todo sería muy controlable y el planeta sería más estable ecológicamente hablando. Entonces, un punto para Thanos, pero no es lo que nos gustaría, ¿o sí? Justo después de que hablan de esto, nos encontramos con que Ant-Man vuelve del reino cuántico, y lo que para los que estaban fuera del reino cuántico fueron 5 años, para él solo fueron 5 horas. Ahora bien, analicemos esta parte. Si bien sabemos que el mundo cuántico es muy extraño y realmente no se puede describir a la totalidad actualmente, pero sin embargo nos damos cuenta que él está reducido a ese tamaño tan pequeño, pues puede que haya habido un movimiento muy grande, lo cual nos diría que efectivamente el tiempo ahí pasó mucho más rápido, como lo podemos ver en la película de Interestelar, ¿no? Que al estar cerca del agujero negro, pues el tiempo para ellos es 1 y para las personas que están en la Tierra es otro. Entonces hay posibilidad de que eso esté bien, así que le daremos medio punto a la película. No el punto completo, pero le daremos un punto. Después, pues al equipo se le ocurre que esto está interesante. Entonces deciden ir con el Dr. Banner o el Señor Hulk para hablar de la posibilidad de hacer una máquina del tiempo. Esto claro, después de que Iron Man les dijo que era físicamente imposible. Y de hecho da unas referencias que se ve que fueron asesoradas por un físico de cabecera. Entonces Hulk les dice que tampoco es muy posible, pero aún así lo intentan y pasa lo siguiente. Al activar la máquina que diseñaron, lo que sucede es que Ant-Man, quien es el que la prueba, se vuelve joven y viejo. Esto sí, no es imposible, obviamente pues es una película, pero si hablamos científicamente, a menos de que hubiera una modificación
a nivel molecular muy interesante, sería imposible hacerte bebé y hacerte viejo y hacerte joven en un santiamén y que además no sufras ningún daño. Entonces, un punto ahí para Marvel. No, Marvel ahí tiene una tachecita en cuanto a lo científico, pero pues vayamos con el siguiente punto que noté. Hulk, ya no es Hulk, el Dr. Banner ya no es el Dr. Banner. Ahora estamos hablando de una extraña combinación que, como en algunos cómics se ha visto, es el Dr. Hulk. Y esto lo logra pues haciéndose una serie de tratamientos que él mismo ha inventado para lograr estar en ese estado. Pues científicamente hablando ni siquiera el Hulk es posible, porque si te caen rayos gamma lo más seguro es que en vez de ser un superhéroe verde y musculoso te dé cáncer. Entonces, si hablamos de que usó un procedimiento parecido para combinar estas dos partes, pues también ahí en el ámbito científico le damos una tachecita a Endgame, pero sin embargo es una parte que nos cautivó porque ya vemos por primera vez al monstruo verde controlado, lo cual a mí me gustó. Ahora bien, si esto de Ant-Man no les queda muy claro y dicen, no, pues sí es posible que Ant-Man se haya hecho joven y viejo científicamente hablando. Hubo un experimento que hicieron aproximadamente hace 3 semanas o un mes, no estoy seguro, donde científicos lograron regresar en el tiempo, pero no es así. Realmente lo que hicieron fue hacer que un electrón hiciera los mismos pasos que seguía, pero al revés. Entonces no tomen eso como referencia para decir que sí es posible que Ant-Man hubiera hecho eso, porque no lo es. Seguramente al cambiar todas esas partículas, lo único que hubiéramos recibido a cambio era un montón de gelatina de Ant-Man. Después de esto, vemos la siguiente parte, que es que Iron Man inventa la máquina del tiempo. Algunas personas, incluidos yo, pensábamos que pues, lo hacían una noche, pero después de que lo analicé, me di cuenta de que Iron Man realmente llevaba trabajando 5 años en crear la máquina del tiempo. Una máquina que, aunque no sabemos si es posible actualmente, teóricamente viajar en el tiempo podría ser una posibilidad. Entonces pues ahí le doy un punto a Marvel, porque la verdad se acercó a algo que podría ser posible, lo explicó de una manera interesante, y solo esto suponiendo que Iron Man se haya tardado 5 años en diseñarla. Otro punto al que quiero hablar, que no es exclusivamente de Endgame, es del animalito humanoide Rocket. Si bien hay otros videos donde lo analizan, quiero mencionarlo rápido, porque tal vez muchos piensen que no es posible hacer una hibridación como tal, pero yo creo que sí es, porque como estamos viendo actualmente, la evolución en genética va velozmente. Entonces es muy posible que en un futuro se podría lograr tener una especie como esta. Entonces ahí otro punto para Marvel en el lado científico. Claro, tal vez no sería así de inteligente, pero hay posibilidades. Otro punto que quiero tocar son las partículas PIM, que si bien han sido abordadas en otras películas, lo que podemos hallar que dicen los cómics es que estas partículas sirven para hacerte más grande o pequeño. ¿Y cómo sucede esto? Realmente lo que hacen estas partículas es atraer materia de otras dimensiones o llevar de tu materia a otras dimensiones, y después las tienes que regresar. Es un intercambio extraño que se supone que hacen estas partículas. ¿Es esto posible? Ni idea, pero como no hay ni siquiera una idea clara de que esto vaya a ser posible en un futuro, pues aquí sí le tendremos que poner un atache a Marvel. Sin embargo, por otro lado, en el momento que usan las partículas PIM para hacer el viaje en el tiempo, nos damos cuenta que tendría sentido, porque estás llevando materia a otra dimensión. Entonces ahí se contrarresta la tachecita que le habíamos dado a la película y se queda en neutro, ni fu ni fa. Ok, ahora abordemos todo el tema del viaje en el tiempo que se realiza en la película. Esto sí va a estar complicado. Abordemos el primer tema del que habla Máquina de Guerra. ¿Por qué no solo hacen el viaje en el tiempo para al bebé Thanos? Sí, fue un poco cruel. Y después hablan de que en esas realidades no afectaría lo que pasa en ese futuro ya establecido, como lo podemos ver en Dragon Ball. Y luego pensarán, ¿y por qué regresarían al mismo futuro? Bueno, pues yo eso lo enlacé con los trajes, ya que al tener los trajes tienen que volver al lugar de origen. Además de que tienen el rastreador
del espacio-tiempo, que seguramente también le sirve para volver al lugar de origen y no quedarse en otra línea de tiempo paralela, porque si los viajes que ellos realizan funcionaran en las líneas de tiempo a las que se fueron, pues llegarían a futuros muy distintos del que partieron y ya no podrían regresar a esa realidad. No es muy factible de que sucediera así, pero me gustó, entonces le daremos otro medio punto a la película. Otro punto que se aborda es qué pasa si quitas una gema del infinito de su línea de tiempo, y vemos que esta tipa que entrenó a Strange pues nos habla de que todo saldría mal. Entonces lo que proponen es regresar esas piedras al mismo lugar de origen, lo cual podría ayudar. Sin embargo, nos hallamos con otros problemas, que esas líneas de tiempo que sucedieron todas, ya ninguna va a ser exactamente igual a la que viven los personajes que nosotros estamos viendo en el futuro. De hecho, la que más yo creo que se pudo alterar es cuando Loki agarra el Tesseracto y se va. Esa línea temporal no tengo ni idea de cómo pudo haber terminado, pero seguramente es algo muy interesante. También podemos ver que hablan con gente como Tony Stark, que habla con su papá, lo cual probablemente generó líneas de tiempo muy distintas a las que ellos vivieron. También podemos ver que cuando Nebula regresa al pasado, tiene una interconexión cerebral y digital con su yo de ese entonces. ¿Es eso posible? A menos de que estuviéramos hablando de una escala cuántica, sí. Sin embargo, una escala cuántica no garantiza que las memorias se cruzaran, por lo tanto, ahí le estaríamos dando una tache a Marvel, ya que eso es muy poco probable y científicamente hablando no es factible. Además de todo esto, vemos que consiguen las gemas de una manera muy sencilla y que las pueden tocar y que las pueden casi hacer malabares con ellas, cosas que en otras películas no vemos. Vemos que tocar las gemas es muy peligroso, entonces ahí vemos una incoherencia, no necesariamente científica, pero sí de la trama de la película. Ahora otra duda que me surgió es la siguiente. Los Vengadores usan los trajes y las partículas PIM para transportarse cada uno individualmente a distintas líneas temporales y, como les dije, seguramente con esos trajes y los GPS del espacio-tiempo podrían volver sin ningún problema. Ahora lo que veo es que la Nebula del pasado que regresa al presente se lleva toda la flota de Thanos al presente de los Vengadores, donde chasqueó y no hay la mitad de la población. ¿Cómo podría llevarlos a la misma línea temporal, sin los trajes y sin suficientes partículas PIM? Entonces aquí vemos una incoherencia científica, porque nos damos cuenta de que ni siquiera es necesaria la máquina del tiempo para teletransportarte, y ni siquiera son necesarios los trajes ni las partículas PIM, por lo que aquí sí le doy una rotunda tache a Marvel, ya que puso unas cosas que no son nada coherentes con otras que suceden, como este punto. Ahora hablemos de lo que comió Thor. Y sí, porque al ver la película nos encontramos con que este tipo fuerte se transformó en un tipo chonchito. Y como pudimos ver en Infinity War, lo más probable es que la piel y la musculatura de Thor sean de unas fibras metálicas muy extrañas, por lo que para ponerse así de panzón tuvo que haber comido unas cantidades extraordinarias de comida para sintetizar todos estos materiales tan pesados que no son orgánicos. Entonces, imagínense, si para una persona normal ponerse así sería difícil, imagínense para un dios. Pasemos a lo siguiente. En una parte de la película, super spoiler alert, si ya vieron todos los demás spoilers, esto no se los recomiendo, brínquense a este minuto, háganlo. En una parte de la película vemos cómo el Capitán América sostiene el martillo de Thor, y tal vez muchos habrían pensado que ese martillo de Thor realmente nadie lo podía levantar porque era de un material extraño, como dijo Neil deGrasse Tyson, material de estrella de neutrones, que es lo más denso. Sin embargo, seguramente está hecho de un metal que se llama Uru, que es una invención del universo Marvel, que es muy ligero, es como hidrógeno de los metales. Entonces realmente no es pesado, pero pues nuestro capitán se volvió un portador. Sin embargo, el capitán sigue siendo humano, y resistir toda la energía que el Mjolnir puede tener, como lo son los rayos que vemos que ataca a Thanos con los rayos y demás, no hubiera sido tan factible. Él mismo se hubiera hecho daño, pero pues aquí entran todas las partes del ser digno de agarrar el martillo, por lo que no le pondremos tache a la película, pero tampoco le ponemos una palomita. Ahora,
Si las gemas del infinito pueden destruir la mitad de la población o crear un universo nuevo, como decía Thanos que quería hacer, destruir el universo y crear uno nuevo, quiere decir que todas estas gemas tienen una cantidad de energía mucho mayor a la que tiene todo el universo, pero mucho mayor. Para destruirlo y volverlo a crear se necesita muchísima energía. Sin embargo, sabemos que la suma de todas las energías del universo tiende a cero. Entonces, el tener el guantelete puesto no significaría la muerte. Pero el tener una sola gema del infinito puesta sí podría significar la muerte, ya que estarías teniendo solo un tipo de energía puesto, la cual se acerca a una energía ilimitada, lo cual te haría papilla en un segundo. Ahora quiero remarcar otra cosa. Vemos que las gemas por sí solas hacen mucho daño y cuando se ponen todo el guantelete, hasta Iron Man lo aguantó puesto. Y es lo mismo que podría decir que todas las energías tienden a cero. Entonces aquí le voy a dar una palomita personal al lado científico de la película, porque analizándolo bien, el tener todo el guantelete no te significa morir, como le ha pasado a otros personajes durante las películas, que solo al tener una piedra del infinito pues terminan muriendo. Un último punto para abordar es cuando finalmente el Capitán América viaja al pasado para devolver todas las gemas del infinito al momento exacto donde las tomó. Como nos podemos dar cuenta, el Cap disfrutó de esa línea del tiempo y se quedó viviendo con la persona de la que él se enamoró antes de quedar congelado. Y finalmente, justo antes de acabar su vida, se vuelve a teletransportar a la línea del tiempo actual, ya que tenía, pues como habíamos dicho antes, tanto el traje como el localizador de espacio-tiempo. Y pues bueno, esas son la mayoría de los puntos que yo pude ver. Al momento de revivir a la mitad de la población, vemos como todos llegan, se teletransportan, pero esto es magia y sabemos que la magia es ciencia que no conocemos. Así que nos vemos en el próximo video, mis amigos. Gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse. El canal es La Curiosidad No Mató al Gato. Denle like, dejen algún comentario para poder ver qué les ha parecido el video. Y pues nos vemos hasta la próxima. Ahora mandaré un par de saludos a la gente que los pidió. Un saludo a Tatú Eteria de Instagram, te lo debía. Un saludo a César Acevedo de México. Un saludo a Andrea Naveja de México. Un saludo al Thor Tillero de México. Y un saludo a Alexa Sánchez, que no sé de dónde es. Pero pues nos vemos en el próximo video. Como les dije, suscríbanse, denle like, un comentario y pásense a ver mis demás videos. Estoy seguro de que a alguno les va a gustar. Adiós.